Muy buenos días. Estamos aquí nuevamente en nuestro podcast de Vive Versátil con mis colegas y amigas muy queridas, nuestras compañeras Meli Pacheco. Buenos días, Meli. Hola, buenos días a todos. Un gusto volver a estar aquí con ustedes compartiendo un tema muy interesante. Nuestra querida Lili Lara también. Buenos días, Lili. Hola, buenos días. Súper contenta de este segundo podcast y esperando que la información que les traemos sea de utilidad para todos. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues el tema de hoy vamos a tocar un tema muy importante que nos va a servir muchísimo. Es algo que se vive día a día. Son los 7 mitos de los conflictos en pareja y lo va a llevar nuestra compañera Liliana Lara y pues vamos ahí a estar participando acorde a lo que se requiera. Pues arrancamos, chicas. Muchas gracias y qué felicidad de estar aquí nuevamente y feliz año a todos los que nos están escuchando también, que esté con muchos esperanza, con muy buenos propósitos y arrancamos. Muy bien, sí, feliz año para todos. Bueno, pues los 7 mitos de los conflictos en pareja son mitos que regularmente muchas personas tenemos y ni cuenta nos damos que los tenemos, ¿sí? Por ejemplo, yo he estado en pareja y también he caído en mis ciertos mitos que de hecho hasta orgullosa me he sentido de tener ciertas como pautas de conflicto que decir, ah, mira qué bien lo hacemos, ¿no? Y con el paso de los años digo, oh, diablos, no lo estábamos haciendo bien, ¿no? En lugar de que fuera algo bueno, era algo perjudicial. Vamos a ir hablando por cada uno de estos mitos y que las personas se vayan como ubicando en cuál se clasifican cada uno de ustedes. Por ejemplo, el mito número 1 habla sobre que un buen matrimonio significa la ausencia de conflictos. Aunque parezca increíble, hay personas que todavía creen que un buen matrimonio tiene ausencia de conflictos. Es como que todo va en paz y todo es felicidad y armonía, cuando en realidad en el matrimonio es inevitable el conflicto. De hecho, los conflictos son parte natural de los procesos o de las etapas de vida. Uno crece por medio del conflicto. Tanto que hemos dicho este fin de año que la pandemia, que digamos que fue un conflicto en el 2020, nos ha hecho crecer, recapacitar. Entonces el conflicto en la pareja también puede ser. Obviamente un conflicto saludable, un conflicto respetuoso y un conflicto que lleve a tomar acuerdos, ¿no? Entonces el conflicto es solo un resultado del proceso de adaptación a los cambios. Por ejemplo, no sé, nos casamos cuando teníamos 22 años y éramos solteros, no es lo mismo a los 30 lo que esperamos cada uno, ¿no? Sí, así es. Los conflictos son inherentes a la relación y no nada más a la relación de pareja, a todas las relaciones, ¿no? El conflicto es solamente el resultado de un punto de vista diferente. Entonces, creo que una pareja que crea que sin tener conflictos es porque lo están haciendo muy bien. Ahorita en los siguientes minutos vamos a dar cuenta que no es así, que el conflicto es necesario para poder ponernos de acuerdo y cada uno emitir una postura ante alguna situación, pero que obviamente lo manejemos de manera saludable. Sí, fíjate, eso que comentas, Meli, de que es necesario en cualquier tipo de relación, incluso padres e hijos, entre hermanos, entre amigos, para llegar a un acuerdo. Yo creo que los conflictos, lo que sí es que tenemos que tener claro para qué queremos pelear, porque a veces nada más queremos pelear para ganar y no para coordinar o llegar a un acuerdo en común, pues, ¿no? Creo que el conflicto es como decir, ok, es el conflicto, nosotros dos contra el conflicto, ¿no? Nosotros no somos el conflicto, sino es como el conflicto es un tercero y entre los dos lo vamos a arreglar. Así es. Por algo es mito, ¿verdad? Porque no tiene mucho que ver la parte de que deba de haber ausencia del conflicto. De hecho, son aprendizajes cuando llega a haber situaciones entre parejas. Yo lo veo también como ahorita me diste la idea, Lili, de tener la razón. Eso se prefiere en pareja o llegar a acuerdos, y lo ideal, pues, es llegar a acuerdos, y muchas veces es como ego, es un poco también de tengo que ganar, las parejas luego son muy competitivas, o cuando inicia uno en pareja pasa eso también, de que estamos como tratando de competir, y eso a veces te lleva a tengo que tener la razón. Entonces, finalmente son aprendizajes, todo este tipo de cosas. Sorry, pero es así de espontáneo todo esto. Qué risa, qué bien. Muy bien. Bueno, entonces el mito número 2 es quién necesita normas. Es como, ¿a poco para pelear hay reglas?
Claro que debe de haber reglas. Es como en el box. En el box hay reglas. Hay un ring delimitado, hay un referee, hay ciertos golpes prohibidos, golpes bajos, mordidas, están prohibidos. ¿Para qué? Para que se llegue como un resultado, ¿no? No es como un vale todo donde puedes pegar a donde sea, porque parece a veces que en los conflictos de pareja es como un vale todo. Te pego donde más te duela y te doy sucio y te digo lo que sé que te va a dañar y te voy a dejar callado, ¿no? Y muchas veces en las parejas hasta nos sentimos orgullosos de que, me lo fregué, ¿sabes? O me la fregué. Y no es así, o sea, realmente se ocupan normas. ¿Cuáles son como los errores más comunes en las discusiones? Pues uno, querer tener la razón en lugar de llegar a un acuerdo. Otro, querer solucionar algo cuando los dos estamos enojados. No es el momento pelear cuando estamos o discutir cuando estamos enojados. Tenemos que esperar a que se nos pase. Otra que sería buscar aquella información que yo sé que si te la digo, ya te desarmé. Otra, a lo mejor no hablar, pero hacer muchos gestos, o sea, de desaprobación. Te están diciendo algo y uno, y volteas los ojos y tuerces la cara y nada más respiras, o hablamos en tonitos como de, ay, a ver, amorcito, ¿no? Pero así como con un de que, ay, te quiero lastimar, ¿no? Entonces tiene que haber ciertas reglas. Algo que sucede mucho también es hablar de cosas que sucedieron meses o años pasados, ¿no? Estamos hablando del tema C, el conflicto es del tema C, y me voy al tema B, al H, al J y al Z. No, es que hace 4 años, acuérdate lo que sucedió. Entonces perdemos el rumbo del conflicto. Tiene que haber ciertas reglas y más adelante vamos a ver eso con más detenimiento. Sí, en esas reglas que dices, Lili, esas reglas se tienen que poner, pues obviamente antes de que los conflictos aparezcan. Es un acuerdo que deben de tener las parejas, hablado, de cómo van a abordar ciertos conflictos. Ciertamente cada etapa de la vida en pareja, aparte, son dos temas como distintos. Uno es la etapa que estamos viviendo como pareja y otra es los ciclos de la edad, o sea, las crisis que estamos teniendo en la edad. Entonces, estas dos cosas se conjuntan y a veces no sabemos si lo que tenemos en pareja en realidad es un conflicto de pareja o es una crisis de la persona, ¿sí? Y entonces estas dos cosas se entrelazan en la relación de pareja. Entonces, donde hay los conflictos, a veces no podemos entender el punto de vista o llegar a entender la postura del otro, ¿no? Entonces, una de las reglas, pues bien imperantes dentro de lo que es la pareja es la comunicación asertiva. Mientras la pareja no logre una comunicación asertiva, esto es poder validar lo que el otro siente, lo que el otro piensa y lo que el otro quiera, independientemente esté de acuerdo o no, simplemente es la validación de lo que el otro también está pensando. Entonces, en esta comunicación asertiva, pues obviamente puedo yo instalar con mi pareja ciertas normas para poder llevar el conflicto a una discusión saludable. Yo más que pelea siempre utilizo la palabra discutir, porque la palabra discutir también lleva una connotación positiva, no solamente las discusiones no tienen que ser negativas, tengo que llevar mis argumentos válidos, pero también tengo que entender que el otro tiene sus argumentos válidos, ¿no? Y esto pues obviamente se aprende con el tiempo, pero también, y volvemos a un tema importante, de la psicoterapia de pareja, nos ayuda muchísimo a entender estos procesos de comunicación asertiva. Así es. Bueno, aquí en lo de si se necesita norma, yo también estoy de acuerdo que deberíamos de tener ciertos acuerdos cada quien o manejarlos y llegar a negociaciones, tener autocontrol y empatía para darse cuenta de qué es lo que afecta o lastima. Hace rato en un punto que habías manejado, Lili, me acordé mucho de que luego en pareja les digo que a veces se maneja mucho que mensajes con cola, yo les digo así. ¿Por qué? Porque dicen algunas frases o algunas cosas, pero ya llevan ahí el cómo te friego, cómo te amuelo, o el mensajito así de que, o como lo que comentabas hace rato también de las expresiones corporales, esas te dicen tanto muchas veces, aunque a lo mejor estés manifestando que no estás incómodo, incómoda, o no está incómoda la parte de la pareja, bueno, pues de alguna manera lo están manifestando con sus actitudes o su conducta, y pues sí es muy necesario llegar a acuerdos.
y que se den cuenta de que hay diferencia de creencias, hay diferencia por géneros también, y pues que pasamos por diferentes etapas, como lo comentaba Meli, con respecto a lo que son las parejas, ¿verdad? Muy bien. Así es. Muy bien, entonces el segundo mito era ese, ¿quién necesita normas? Y ya vimos que sí ocupamos tener ciertas reglas y definirlas antes de empezar el conflicto. No el día que estamos enojados, un día que estamos contentos. Hay que decir, oye, seguramente un día vamos a tener un conflicto, ¿qué normas vamos a seguir? Y ahorita que vayamos viendo mitos, podemos ir incluyendo nuestras propias reglas en función de estos mitos. Por ejemplo, pues yo he tenido diferentes parejas y en alguna de mis parejas, yo de más joven, si yo estaba enojada por algo, yo quería arreglarlo en el instante. Y si la persona se quería ir porque no quería discutir en ese momento, yo me sentía que se me prendía el intestino del coraje, ¿no? Así como que no te importa y quería hablarlo yo en ese momento. Y no es así. Ahora que ya han pasado los años, digo, no, si estoy muy molesta, lo peor que puedo hacer es tratar de tocar el tema en este momento. Mejor me voy, me pongo a hacer otra cosa y ya que estoy tranquila y la otra persona también, ya podemos hablar con mayor ecuanimidad, ¿no? Muy bien, y el tercer mito es, cuando se ha acabado, se ha acabado. Muchas veces creemos que al terminar de discutir algún tema, ya se acabó el tema, fin, punto final, y seguimos haciendo lo que teníamos que hacer. Y ok, sí, ya terminamos de discutir, tampoco se trata de estarnos echando en cara el tema todo el día y durante 3 semanas, pero a lo que se refiere este mito es que ningún conflicto se ha acabado hasta que hay un tipo de reparación emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, mi pareja y yo discutimos y los dos nos quedamos heridos de alguna manera, pero ya hacemos que no, como que no pasó nada y seguimos con la vida como si nada. Y no es así. O sea, realmente si hubo algo, uno de los dos tiene que tener la coherencia y la humildad y el amor suficiente como para ir y decir, oye, ¿crees que llegamos a un punto en común de la discusión pasada? Me gustaría saber cómo te sientes, ¿no? Quisiera hacer algo para que estemos en paz y que hayamos llegado a un común acuerdo. Como ir y reparar ese resentimiento o ese sentimiento feo o triste que nos quedó. Porque a mí me tocó parejas que me dicen, ay, es que un día se enoja y me manda un texto de como 1000 hojas y me dice y me deshace y me critica o me grita en la casa y al otro día anda como si nada, ¿no? Dicen, está bien loco o está bien loca, es muy voluble, pero es como quieren que se me pase el coraje nomás así porque sí, porque en realidad lo que la gente quiere es sí llegar a un acuerdo, pero estar en paz los dos, pues, ¿no? No sé si me explico, no se trata nada más de terminar de discutir y hasta ahí, sino haber llegado a un acuerdo y haber sanado el corazón. Por ejemplo, a mí me pasa con mis hijos. Yo tengo más autoridad que ellos en mi casa y probablemente yo puedo ser mandona en algún momento y no por eso, porque ellos me hagan caso, ya se acabó la situación. A lo mejor al rato voy a ir con ellos y les digo, oye, ¿sabes qué? Discúlpame si hablé fuerte, estaba molesta o no mereces que te hable de esa forma. Como decía Meli, este tipo de situaciones es en cualquier conflicto con cualquier persona. Así es, y más que nada esto de cerrar el ciclo del conflicto, obviamente sabemos que no siempre se va a llegar a un acuerdo totalmente, pero sí a reparar un poco la herida que se pudo haber abierto, ¿no? En relación al tipo de conflicto que se haya tenido. Porque a veces las personas actúan como si nada hubiera pasado y el que a lo mejor es el ofendido, dice, ah, ¿cómo? O sea, ayer teníamos un conflicto súper grande y hoy ya el otro actuó como si no hubiese pasado nada y esto queda como una cierta herida. Entonces, sí se tienen que cerrar los conflictos y nos tenemos que asegurar que las dos partes, al menos si no se llegó a un acuerdo total, ambas partes lleguen y digan, bueno, ok, se termina, hasta aquí lo dejamos y entonces ya podemos continuar, ¿no? Como si nada hubiese sucedido, pero ya está hablado y ya está cerrado, ¿no? No solamente discutido y así quedó y ya mañana como si nada hubiese pasado. Recuerdo mucho una clase en la universidad en psicoterapia de pareja que decía uno de los maestros, a veces el mayor acuerdo al que podemos llegar es al acuerdo de que no estamos de acuerdo.
Y fin, o sea, que no sea un conflicto eso, simplemente es diferimos de opinión, pero esto no tiene por qué ser un conflicto, ¿no? Exacto, sí. Ujú. Tarde o temprano esta situación va a salir a la luz si es que no se llega a algún acuerdo cuando pasa esto de que no están de acuerdo en algo. Podrían a lo mejor dejar de discutir o hay parejas donde se hablan por horas, ¿eh? Y están horas, a veces hasta en madrugada y no se llega a ningún acuerdo. Entonces muchas veces es tómense un break, tómense un tiempo, autocontrol. De hecho, también se puede recomendar que lo platiquen en un lugar hasta público. Algunos casos yo los he llegado a canalizar así que lo hagan en lugar público porque eso los va a frenar de alguna manera los gritos, a elevar la voz, a quizás que sabes que hasta aquí me paro, me levanto, porque hay de todo, ¿verdad? Hay quien hasta a veces llega a la agresión física y aquí se trata de que de verdad las cosas se trabajen porque, como les digo, tarde o temprano va a volver a salir esta situación. Y podrían manejarse al principio de que, bueno, ya hasta ahí lo vamos a dejar, ya para qué hacemos esto más grande. De repente también yo he trabajado con parejas donde le digo esa actitud quizás de alguna manera pasiva o esa actitud que de repente se maneja en un poco de calma para no tener, y es la frase, para llevar la fiesta en paz. Y esa llevar la fiesta en paz genera más conflictos porque finalmente no estás tranquilo, tranquila o no estás a gusto. Ajá, Así es. muy bien. Sí, entonces es el Sí, tercer mito, ¿no? Cuando ajá, se ha acabado y no es así, es hasta que haya un tipo de reparación emocional del emocional. conflicto. Ujú. El mito número 4 es creer que nuestra pareja es demasiado sensible. Y ¿saben qué? A lo mejor sí es sensible, pero para ti es demasiado. Para esa persona está bien su estilo de sensibilidad, ¿no? Pero el creer que mi pareja es demasiado sensible me llega a la crítica y a tener una posición como autoritaria o de, ¿cómo puedo decirlo? De no tolerar ciertas situaciones. Si yo creo que mi pareja es demasiado sensible, no le doy la relevancia necesaria o la importancia necesaria a sus sentimientos, a sus creencias, a sus necesidades. Y entonces me pongo yo en una postura donde creo que no es importante ni mi tono de voz, ni la manera en la que manejo la situación con ellos, mi postura corporal o el momento en el que tomo la discusión, porque digo, ay, haga lo que yo haga, él o ella es demasiado sensible y no lo tomo en consideración. Entonces, es importante que si yo creo que mi pareja es demasiado sensible a comparación de mí, decir, ok, a lo mejor le interesa este tema porque pues para él es importante o para ella es importante y si para mí no me causa tanto ruido, pero para ella sí o para él sí, pues darle como el beneficio de la duda o escucharlo con atención porque es su necesidad. A lo mejor no es la mía, pero sí es la de él. Porque cuántas veces hemos dicho, ay, ya vas a empezar otra vez, ¿sí? Ay, otra vez con el mismo tema, como de hartazgo. Y claro que nos vamos a sentir hartos si no lo escuchamos o no le escuchamos y esa persona va a tener la necesidad de seguir hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque pues nunca ha sentido que la has escuchado lo suficiente y va a seguir regresando, regresando y regresando al tema. Y es un ciclo del nunca acabar, ¿no? No me escuchas, hablo y vuelves a hablar, pues más me enojo y menos te escucho, ¿no? Meli. Lili, aquí bien importante, ¿no? También conocer el estilo de pareja que tienes, ¿no? Para poder entender, como bien decías, ¿no? Cuál es su grado de sensibilidad. Y esto es bien importante y abarcar el punto anterior que habíamos visto, en donde ponemos reglas en la discusión, porque sí es cierto, ¿no? Es cansado a veces que no se llega a un buen término la discusión y las personas se ciclan en el mismo problema, en el mismo contenido, al derecho, al revés, lo regresan. Entonces aquí es importante, fíjense cómo todos los puntos se van uniendo para llevar una buena discusión con el fin de llegar a buenos cierres, ¿no? Y cuando hablamos de cierres, volvemos al mismo. No es que vayamos a estar ganando como siempre, como dicen, ¿no? Puede ser que un día no lleguemos a una solución, pero lleguemos a entender que al menos ese tema no vamos a poder solucionarlo de manera inmediata. A lo mejor requiere más tiempo, ¿no? Pero esto es importante, respetar las diferencias individuales de cada una de las dos personas. Yo siempre les digo, las parejas no somos familia, nos hacemos familia y venimos de dos crianzas distintas. Entonces, esas crianzas distintas
siempre nos van a traer diferencias. Si hasta cuando nosotros criamos hijos que vienen creados de la misma mamá, del mismo papá, son tan diferentes, ahora imagínense dos personas que se encuentran en el camino, se hacen pareja y cada uno de ellos han vivido cuestiones distintas y crianzas distintas, ¿no? Entonces es importante respetar esta parte de la individualidad y entender que a lo mejor hay personas que son más sensibles o más susceptibles a ciertos temas o a ciertos abordajes, ¿no? A veces tenemos el estilo que es evitativo o el confrontativo y esos dos estilos son distintos y lo que si ambos son distintos, pues el evitativo, la otra persona va a decir, oye, pero ¿por qué evitas la discusión? Y el confrontativo va a ser agresivo para el evitativo. Entonces, tenemos que llegar a esas normas, ¿no? Precisamente por eso todos estos temas de los mitos vienen, no pueden estar solitos, ¿no? Vienen todos juntitos, ¿no? Y nos van enseñando lo que es a discutir bien. Adelante, Adri. Sí, y saben que aquí me gustaría apoyar en la parte de las personas que se consideran sensibles o que la otra parte de la pareja les considera que son sensibles. Trabajo mucho lo de la asertividad con ellos. ¿Por qué? Porque haces valer tus derechos, haces valer tus emociones y tus sentimientos al poderte expresar, al poder manifestar lo que tienes sin llegar a nada más. Entonces yo a veces les digo, aprendan a vender sus ideas, aprendan a tocar la puerta de la comunicación para también hacer valer el derecho y que no te estén viendo como el sensible o la sensible, sino que sí sería algo importante que se puedan dar a valer en cuestiones de comunicación, porque muchas veces este punto de creer que nuestra pareja es demasiado sensible, a veces es, ay, es que no le puedo decir nada, es que hay que tratarla con pincitas, es que hay que manejar de alguna manera las cosas o como decía Lili hace un rato, sin importancia. ¿Por qué? Porque es sensible. Entonces, no, aquí hay que también fortalecer al que le llaman sensible, como comentan también ustedes. Ok, ¿qué más? ¿Qué más, Lili? ¿Qué otro punto? A Si veces quieren aportar creemos, algo más. a veces creemos que las personas demasiado sensibles es muy cansado convivir con ellas, ¿no? Yo he escuchado a personas que dicen, ay, es que debió haber nacido allá en un castillo, ¿no? Donde le sirvieran todo el tiempo. Y digo, chin, la persona a la que se le considera sensible ha de estar muy como sintiéndose triste de que sus necesidades no son escuchadas, o sea, de que, híjole, tampoco puedo hablar porque ya la otra persona me va a juzgar de sensible. Y para la parte contraria de la pareja es muy cansado estar creyendo que la otra persona es demasiado sensible y estar cuidando palabras, actitudes, todo. Y cuando me quedo callado y ya no digo nada por lastimar o porque creo que voy a lastimar, pues se va guardando el polvo debajo de la alfombra, ¿no? Hasta que se acumula, se acumula y se acumula. Muy bien. Y el mito número 5 es, nunca discrepamos, por lo tanto, tenemos un matrimonio muy íntimo. Y así me han llegado demasiadas parejas donde ha habido un matrimonio, digamos, muy tranquilo, muy amigable, y después de cierto tiempo el matrimonio se termina, la relación de pareja se termina, y ellos mismos no entienden qué sucedió, la gente de alrededor no entiende qué sucedió, porque parecían tan tranquilos, tan sanos, tan felices, tan contentos, pero la mayoría de las veces lo que yo he visto es que cuando no se discrepan es porque uno de los dos está pensando por los dos. Uno es el que dice qué hacer y el otro acepta, ¿sí? Y en algún momento, cuando pasa el tiempo, o el que siempre propone se harta o se enfada de ser el que siempre proponga, o el que siempre aceptó se enfada de ser el que siempre aceptó todo. Y ambos tienen cosas que aprender, ¿no? El que siempre dice qué hacer y saber que la otra persona siempre está de acuerdo no es común. Pero también la persona que aceptó, aceptó y aceptó, muchas veces acepta no porque la otra persona se imponga, sino porque no sabe enfrentar conflictos y que dice, para no pelear, voy a llevar la fiesta en paz. Voy a hacer lo que mi pareja diga. Pero en algún momento esa persona va a tronar y la relación se va a venir abajo, porque nadie aguanta toda una vida estando a la sombra de su pareja. O bueno, hay gente que sí aguanta, pero no es lo más sano, ¿no? Así es, y esta parte, Lili, es bien importante porque entonces hablamos otra vez de que la ausencia del conflicto me dice que todo está bien y entonces vemos que no es así, ¿no? El conflicto es necesario cuando hablamos de un conflicto saludable
pero tenemos tan arraigada la palabra desde la parte negativa de lo que es el conflicto, que pensamos que si discrepamos, entonces no nos llevamos bien o no somos, como dicen, la media naranja, o no tengo a la persona correcta a mi lado. Y yo les digo, oye, no, pues si siempre somos dos personas distintas que pensamos distinto. Entonces, esta parte o este mito, ¿no? Importante, en donde parejas con muchísimos años, se van distanciando precisamente porque a lo mejor uno no tiene el interés y dice, ay, para llevar la fiesta en paz siempre dejo que el otro haga lo que dice, lo que quiere, y yo voy dejando mis propias necesidades a un lado. En algún momento, fíjense, es bien curioso porque ambos están enojados. El que siempre tiene que decidir está cansado y dice, es que yo siempre tengo que arrastrar la relación y siempre tengo que ser el que dice y el que decide. Y el otro está cansado de que el otro decida por él. Entonces, ambos están enojados, uno porque siente que tiene una deuda enorme con el que siempre decide, y el otro porque siente que le deben, pues entonces dice, oye, siempre soy yo el de la relación y el que la trabaja y el que les da. Entonces, creo que ahí también, como en todos estos tipos de conflictos, lo que impera es la mala comunicación, ¿no? La comunicación no asertiva, como lo manejaba hace ratito Adriana. Adri, no sé si quieras complementar. Sí. Se imaginan qué aburrido sería, ¿no? Si las parejas estuviéramos sin ninguna discrepancia, todos de acuerdo, todo muy bien. Y como un mito que aquí manejamos, no es verdad que esto sea, mientras no haya discrepancia, todo va a viento en popa, ¿no? Entonces, hay matices, es necesario que los tengamos. Como comentan ustedes también, sí es cierto, a veces en las parejas hay alguna que tiene más iniciativa, pero la otra sin querer cede porque dice, pues es que siempre tiene más energía la otra pareja con iniciativa, tiene más como que hasta de alguna manera pareciera que tiene poder en toda la casa. Se hace lo que esta pareja que tiene iniciativa se diga, desde acomodar hasta un mueble, desde qué comen, desde cómo deben hacer las cosas. Y entonces la otra parte de la pareja pues se deja llevar y se va haciendo como un hábito entre ambos también. Eso está bien interesante porque a la larga cansa. Eso sí, después ya llega a esa situación, pero ni una soltó el poder totalmente, ni la otra también lo quiso tomar, la otra parte. Entonces, sí es muy necesario que se llegue a acuerdos, sobre todo a revisar si estamos bien, como que de vez en cuando vamos o nos regresamos, retroalimentación de qué se va haciendo, porque sí es muy importante esto de llevar a cabo, entender lo de la iniciativa y pues finalmente es negociar y ceder, porque en la parte de la iniciativa que les estoy mencionando, a veces es muy difícil darse cuenta, porque la persona que la lleva cree que tiene la razón, la persona que la lleva cree que está haciendo todo como debe de ser, y la que a veces no la lleva vive una vida cómoda y cediendo con el tiempo, esto puede generar alguna situación en la pareja, ¿verdad? Y ¿saben qué? Yo creo que ese estilo de relación y cualquier estilo de relación se elige hacia el inicio porque en los momentos del inicio era lo que necesitábamos, pues, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que a lo mejor en su juventud están acostumbrados a que sus padres tomen las decisiones por ellos. Y otras personas están acostumbrados a ser ellos quien tomen sus propias decisiones. Entonces, se juntan estas dos personas, a la que siempre le toman las decisiones por él mismo o por ella en lugar de ellos, y la que siempre toma las decisiones, se encuentran, se conocen y hacen como el clic perfecto. O sea, yo no me preocupo por decidir porque tú resuelves las cosas. Y yo no me preocupo porque tú me ordenes porque yo resuelvo por ti y por mí. Entonces, a lo mejor durante unos años va funcionando, pero en algún momento de la vida, pues la gente va creciendo y vamos cambiando, y cuando se llega al punto de, ¿sabes qué? Ya no quiero que decidas por mí o ya no quiero decidirlo todo, la dinámica cambia y es ahí cuando se tienen que hacer ciertos ajustes. No que la relación ya no funcione, pero sí se están enfrentando a un ajuste de a lo mejor de una dinámica de años que han llevado, pero que ya no funciona. Exacto. Muy bien. Ya no funciona. Mito número 6. Mito número 6. Dice, si nunca hablamos del tema, el tiempo se encargará de ponerlo todo en su sitio. Híjole, híjole, a mucha gente, ¿no? Muchas personas caemos en él a veces donde, ok, mejor ni hablamos de eso y ya se les pasará. Ya se le pasará, ya se me pasará, no vamos a hablar de ello. Y lo único que hace es generar como rabia o resentimiento interiormente, porque es como,
es que nunca lo vamos a arreglar. O, por ejemplo, las personas que dicen, es que a mí me gustaría que reconociera su error y se disculpara. Y la persona me dice, discúlpame, perdóname por lo que hice. Pero realmente no hay una conciencia de qué fue lo que sucedió. Nada más decimos, ok, ya pasó. Pero dejarlo así escondido en el cajón solo va a hacer que eso vaya creciendo y sea como como dicen, caldo de cultivo para que más adelante cualquier tema, a lo mejor irrelevante, sea como la gota que derramó el vaso. A veces decimos, ay, pero ¿por qué se enojó tanto si era una cosa tan sencilla? Pues sí, pero es que ya estaba una cosa acumulada, otra cosa acumulada, otra cosa acumulada, y ya estamos susceptibles y ya estamos resentidos, y cualquier cosa que nos digan lo tomamos como una agresión. ¿Por qué? Por no haber hablado de los temas pasados, ¿no? Es como el saquito que se va llenando de piedritas. Hay que afrontar los temas tema por tema y no dejar que se acumulen. ¿Por qué? Porque luego explotamos innecesariamente. Así Y es, que por aquí ejemplo, es en la... Ay, importante, perdón. no, no, tú Bueno, adelante. es que por ejemplo, en la negación que a veces hay, en este punto que si nunca hablamos el tema y el tiempo se va a encargar, es como dejar que las cosas pasen, es que permitir negación y también hacer como que el sol se tapa con un dedo. Y muchas veces para las personas es más fácil negarlo o dejarlo así, como si fuera algo que no hubiera pasado, y se va dejando y se va dejando y se acumula y a la larga va a salir también a la luz, como dice Lili, por una situación que a lo mejor roce cualquier punto que tenga que ver con eso, finalmente va a salir esto y va a generar algún problema más grande si no se trabaja y si no se habla. Por eso lo de la comunicación asertiva, que hace rato también lo había mencionado Meli, muy importante para hacer valer tus pensamientos, tus derechos y lo que había mencionado de autocontrol emocional, porque de esa manera pues analizas si es tuyo lo que está pasando aquí y trabajarlo un poco. ¿Qué ibas a decir, Meli? Perdón. Sí, no, lo mismo, ¿no? Es nada más como un punto igual a cuando no hay un cierre, pues, o sea, si no lo hablas, no hay un cierre y se acumulan, ¿no? Y los problemas no se arreglan de la nada ni por arte de magia, y más en una pareja, ¿no? Los problemas se tienen que hablar, se tienen que dialogar para que precisamente, y a veces pensamos que lo pequeño no importa y lo vamos dejando pasar, y es ir echándole al saco, ¿no? Y es entonces cuando las parejas dicen, oye, pero ¿por qué traemos conflictos tan grandes si en realidad no tenemos conflictos tan grandes? No, pero le sumas 1, 2, 3, 5 conflictos sin resolver, pues obviamente se hace un conflicto ya ni siquiera, a veces no saben ni por qué están conflictuados, ¿no? Sino se sienten mal dentro de la relación, pero no y no se dialogan los temas, ¿no? Yo siempre les digo a las parejas que antes de dormir tienen que tener un espacio íntimo para poder ponerse al corriente del día, y no al corriente del día de cómo te fue el día tiene el trabajo, sino para hablar de ellos, de cómo se sienten entre ellos, de cómo se sienten en pareja, y, o sea, de la intimidad de la pareja, independientemente a la intimidad sexual, tiene que haber un entendimiento y una validación de cómo me estoy sintiendo en el día a día, ¿no? En esa relación de pareja. Entonces, más que nada eso. Y adelante, creo que vamos ya en el último Sí, de los sí. puntos. Bueno, quiero tocar un puntito rápido antes de pasar al séptimo. En este sexto punto de que comentaba Meli, antes de dormir llegar a un punto de cómo estamos. Pero si el conflicto llegó en la noche, y en la noche es cuando estamos enojados, mejor váyanse a dormir, váyanse a dormir. Claro, Hay gente que claro. dice, no, pero es que hasta en la Biblia dice que no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo, o sea, no te puedes dormir enojada con tu pareja. ¿Qué tal si mañana no despierta? Bueno, pues si mañana no despierta, se va a quedar con la idea de que hubo un conflicto anoche, pero que el amor ahí estaba, o sea, no se acaba la relación por haber dormido molesto con alguien, ¿no? Váyanse a dormir, que descanse su cerebro y mañana retoman el tema ya más fresquecitos, ¿no? Bien, el número 7 dice, los conflictos desembocan en desastre. Ese es el séptimo de los mitos. Creer que si hay un conflicto, una catástrofe va a suceder. Eso ha sucedido también mucho con personas que crecieron en ambientes muy conflictivos o que en sus familias los conflictos terminaban en lanzamiento de sartenes o en agresión. Entonces las personas a veces dicen, no, yo cuando me case o yo cuando tenga mi relación de pareja,
va a ser lo contrario, todo va a ser pacífico, porque si empiezo a pelear, eso se va a poner muy feo. Entonces, evitamos el conflicto por miedo a todo lo que pueda suceder. También yo creo que muchas personas evitan el conflicto porque saben que ellos mismos no regulan sus emociones cuando están molestos por algo y que si empiezan, esto se va a poner muy feo. Y qué bueno que se den cuenta, pero entonces lo que tienen que hacer no es evitar el conflicto, sino trabajar en su autorregulación emocional y que sepan cómo manejar una discusión. Entonces, creer que los conflictos van a desembocar en algo muy malo va a ser evitar y me va a dar para tener una comunicación pasiva donde siempre estoy aceptando todo con tal de no dar mi opinión o decir mis gustos o mis necesidades. Y al final de cuentas nos volvemos personas tristes o personas grises, porque nada de lo que yo quiero realmente se realiza en la pareja o se realiza en la vida. Siempre estoy a expensas de lo que los demás quieran para no pelear. Y este acaba siendo como un megamito, ¿no? Porque como que el conflicto desemboca en algún desastre. Yo lo veo más o a veces intercambio la creencia de, en lugar de conflicto, llamarle situación. Una situación, algo que se vivió, para no verlo como con la palabra problema o conflictos, y peor, ¿no? Desastre. Entonces ya con que le digamos hay que negociar o hablar un poquito de la situación que se está viviendo, creo que suaviza un poquito también el término. No sé si quieras aportar algo, Meli, para ya darle conclusión al tema al día de hoy. Sí, pues básicamente ustedes lo mencionaron, ¿no? Todo, los conflictos no tienen por qué acabar en desastres, son discusiones que se tienen que llevar de manera saludable y para que esto se logre, pues obviamente hay que ir entrelazando todos los mitos que ya se dijeron para que podamos llegar a a un buen término y podamos resolver cualquier situación que se genera dentro de la pareja. Importante, como decía Lili, no abordarlo en el momento cuando lo que va a hablar por nosotros son las emociones primarias, pero sí a lo mejor darle su tiempo, pero no pasarlo al olvido, sino simplemente tocarlo cuando ya se esté un poco más tranquilo, ¿no? Entonces, esto de pensar en que siempre va a acabar en algo muy, muy malo, lo único que va a hacer es que va a ir lastimando la relación, ahora sí que de manera muy sutil, pero de alguna manera no toca o no toma las situaciones o los conflictos y los convierte en un crecimiento y en un aprendizaje juntos, ¿sí? Entonces son las parejas que pues terminan, ahora sí que más conflictuadas todavía, ¿no? Pero con ellos. Así es, fíjense que estaba pensando también que hay parejas que llevan esto al otro extremo. Hay gente que dice el conflicto desemboca en desastre, pero hay parejas que inconscientemente creen que el conflicto desemboca en pasión, ¿no? O en reconciliación. Casi siempre nos peleamos para reconciliarnos. O hay gente que el conflicto le llena de adrenalina y son los encuentros a lo mejor íntimos más intensos, ¿no? Y tampoco se trata de eso. Yo creo que cuando llegamos a ese punto es porque no hemos encontrado unas maneras más saludables de llegar a esa intensidad o a esa pasión o a esa intimidad y es la única que hemos conocido hasta el momento. Entonces hay que buscar, recomendamos terapia para que encuentre la gente diversas formas de llegar a ese nivel de intimidad. Y bueno, la invitación del día de hoy es que no le tengamos miedo al conflicto, que lo veamos como un amigo, como un tercero en la relación que nos ayuda a crecer, a llegar a acuerdos, que sea como una motivación para decir, a ver, ¿cómo vamos? ¿En qué estamos? Simplemente en las empresas, cada cuánto hacen reuniones para ver qué broncas hay, qué obstáculos hay, cómo superarlos, porque así se pueden llegar a las metas. Si los evitas, si los ignoras, lo único que va a suceder es que no vas a llegar a la meta que está institucionalizada, pues, ¿no? Tenemos que conocer en dónde estamos parados para seguir avanzando y tampoco es una invitación para que pelees por todo, ¿no? Hay que elegir bien nuestras batallas, como decía mi abuela. Sí, 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 saber platicar y saber negociar todo lo Así que es. se está hablando y la comunicación es clave en todos los niveles educativos, laborales, en pareja, en familia. La comunicación es clave y el trabajo en equipo, podernos relacionar en equipo. Pues no sé si tengan, ay, perdón. Oh, sí, yo creo que hay que ver bien cuál es la intención con la cual estoy discutiendo. Si mi intención así interna, oculta, es nada más lastimar a la otra persona o ganar, saber que ese no es el momento para discutir.
porque no tiene ninguna utilidad, ¿no? Si mi intención es llegar a un acuerdo y cuidar la relación, adelante, si no, no. Hasta que esa sea la intención, hasta entonces siéntate a hablarlo. Oye, o estás con alguien que amas, no con alguien que estás compitiendo, o si se están, porque les digo eso, fregando, y pues entonces que no hay amor, aquí hay ego, es lo único que está trabajando entre ellos, ¿no? Exactamente, Adri. Bueno, muy bien. Meli, Pues ¿quieres no sé si comentar algo algo para más. cerrar? Uh-huh. Pues nada más que nos sigan escuchando, que sigan nuestras grabaciones, nuestros podcasts, que estamos muy contentas de poder aportar un poquito, un granito, ¿no? De lo que hemos trabajado y de los temas que hemos abordado y que obviamente los hemos puesto en práctica y hemos visto, ¿no? Que funcionan en las parejas y en los diferentes temas que vamos a abordar. Así es, y compartan este podcast con las personas que más quieran. Nunca sabemos a quién le puede hacer bien, la verdad. Hay tanta gente que necesita información y yo creo que esta información la necesitamos todos, porque incluso hasta uno psicólogo, y cuando estás enojado en ese momento dices, ¿qué reglas ni qué reglas? ¿No? Lo que quiero es sacarte sangre emocionalmente. Es como, o sea, no, estoy muy enojada, acuérdate, tienes que irte, retirarte. Porque ahorita es muy fácil decir, ay, sí lo voy a hacer, pero a la hora de la hora nos enciende el ego y queremos ir por todas las canicas, ¿no? Entonces, recordarlo de manera constante es bueno para todos. Así es, respirar y ya se oxigena tu cerebro y cambia la idea que traes de la competencia. Pues chicas, fue un placer, como siempre. Igualmente. Ay, yo súper gustosa de estar con ustedes, de haber colaborado nuevamente, de que sé que esto va a ser para algo positivo y lo hacemos con la mejor intención también, y ojalá y tenga impacto y les gusten nuestras aportaciones. Y pues el siguiente tema que vamos a abordar son los 4 componentes de la inteligencia emocional.